Estamos poniendo la mañana en camino. Es el momento de, tal cual lo hemos anunciado desde las 8, de hablar ¿de qué? De responsabilidad social, de hablar ¿de qué? De sustentabilidad. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Y para eso nos ayudan, tal cual también lo hemos anunciado, el licenciado Alejandro Roca, director ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, el IARCE. Hola Alejandro, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te vale? Gracias por la visita. Y Tamara Ferré, que es la directora de la consultora GEMA, empresa B certificada, y que organizó el seminario del que dábamos cuenta más temprano, entre otros organizadores. Hola Tamara, buen día, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy, al revés, gracias a ustedes por aceptarla, en el marco de conceptos que yo tengo la convicción que cada vez se escuchan más también tengo la convicción de que al gran público todavía le falta arrimarse más a qué implica cada concepto, a qué tanto se puede profundizar en los mismos y qué tan cerca está de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Que es algo que quizás no se advierte en esa dimensión. Por lo tanto, me van a tener que disculpar, pero voy a tener que llover sobre mojado para cosas que para ustedes ya son muy comunes, pero es necesario que la gente sepa de qué estamos hablando. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social? En el marco de otro concepto cada vez más vigente y más usado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? ¿Y por qué creen ustedes que la clave pasa por las nuevas generaciones, las escuelas, ¿verdad? Y el rol fundamental que entonces como bisagra tienen que cumplir los docentes. Bueno, básicamente cuando hablamos de responsabilidad social y de sustentabilidad, estamos hablando de una nueva forma de mirar nuestros impactos y está mucho más cerca, ahí retomando lo que decías, está mucho más cerca de nuestro día a día de lo que mucha gente imagina. Claro. Es decir, en nuestro día a día consumimos recursos ambientales, utilizamos luz, gas, agua. En nuestro día a día tenemos interacción con otros individuos porque vivimos en conjuntos sociales, en una determinada comunidad, en una determinada sociedad. Y lo que viene a plantear el movimiento de la responsabilidad social y de la sustentabilidad es que tanto a título individual como personas, como dentro de las organizaciones en las que trabajamos, cualquiera sea, la radio, sea una escuela, sea una empresa privada o sea el Estado, tenemos que empezar a entender que no solo tenemos que mirar las cosas de una mirada económica, sino que tenemos que hacer un análisis de nuestros impactos sociales y ambientales que tenemos como organizaciones y empezar a gestionarlos para crear triple valor o cuádruple valor, como se dice, económico, ético, cultural, social y ambiental. ¿Qué es GEMA? Contanos. Bueno, ¿De qué hablamos cuando hablamos de GEMA? GEMA es una consultora justamente enfocada en incentivar y apoyar la consolidación de estos temas en las organizaciones principalmente, pero nosotros trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la comunidad en sí misma, ¿no? O sea, la organización como un actor dentro de una comunidad en la que está inserto. Entonces, en ese marco, no solamente acompañamos procesos de consolidación, de estrategias de sustentabilidad y distintas demandas que hacen a las empresas en este nuevo desafío, sino que a su vez tratamos de generar actividades que permitan que esto sea cada vez más un tema de todos, ¿no? Y esta reflexión que vos hacías anteriormente del desafío de lo cotidiano, creo que en realidad es el inicio, ¿no? O sea, lo cotidiano es el inicio. Si nosotros logramos convertir nuestros hábitos en el día a día, todo lo que impactemos en los distintos lugares de donde estemos va tomando cada vez más dimensión, entendiendo las organizaciones como un conjunto de personas, que en definitiva claro, es lo que son. Entonces, si esa individualidad se potencia en el colectivo, se termina transformando en esta nueva mirada que decía Ale. Ya vamos a hablar de qué significa empresa B certificada, ¿verdad? Pero antes de ello, 2 conceptos, que son, se me ocurre visualizarlos así como primos hermanos, pero que lucen como distintos. Ustedes ya me corregirán, corrijan sin problema alguno, porque estoy aprendiendo con ustedes, gracias a ustedes. Uno, el concepto responsabilidad social, y otro concepto, la sustentabilidad, que parecen aunarse en más de un caso, pero
que uno los puede analizar por sí mismo, ¿no? ¿O estoy equivocado, Alejandro? Mira, en realidad son conceptos hermanos y te diría que hoy la tendencia es que se empiece a usar o a hablar mucho más de sustentabilidad Bien. que de responsabilidad social. Bien. El concepto de responsabilidad social, originariamente se habló mucho de responsabilidad social empresaria, tenía, te diría, una limitación que era, tiraba mucho hacia lo social, es decir, ¿qué pueden hacer las empresas a favor de la comunidad? Y casi que no contemplaba la variable ambiental, que incluye cualquier acción de responsabilidad social o cualquier política que se piense en ese sentido. Entiendo. Entonces ahora la tendencia es hablar de sustentabilidad, que por un lado tiene más un componente, la gente cuando va a decir sustentabilidad piensa más en lo ambiental que lo social, Sí. pero la sustentabilidad incluye los tres valores, el económico, el social y el ambiental. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Con lo que de alguna manera me parece pones el pie en otro asunto que tenemos que rever, ¿no? Y es, durante mucho tiempo hemos visualizado los conceptos de lo social y lo grosereo así, natural, ecológico, como con poca conexión, ¿no? Y lo que descubro o presumo que intentás volcar vos, ustedes, en las propuestas que nos hacen, en los trabajos que llevan por delante, es advertir que no solo no son contradictorios, sino que son anexos, aliados. Y son sinérgicos. Las personas, como decía, las organizaciones que están compuestas por personas, y las personas viven en un entorno natural. La verdad que nosotros ayer les contábamos a los docentes lo que es la magnitud de la criticidad del tema ambiental a nivel global. Esto que se habla del cambio climático, esto que se habla, ¿por qué el mundo se ha fijado 17 objetivos de desarrollo sostenible? Y bueno, porque el impacto de la actividad humana sobre el ambiente es crítico. O sea, hoy estamos consumiendo, por darte un dato, estamos consumiendo 1.6 planetas por año. O sea, que estamos sobrepasando lo que se llama el sobregiro ambiental en un 60% por encima de la capacidad del planeta de regenerar sus propios recursos. Algunos de estos asuntos están vinculados con otros que tienen que ver con el desarrollo de nuestro sistema económico, del capitalismo, de una, para algunos, patología del consumo, que es el consumismo, es decir, consumir más cosas de las que objetivamente necesitamos. Nadie está promoviendo acá un regreso a las cavernas y una calidad de vida mala o insuficiente. En todo caso, una especie de distancia, decir, pucha, y yo necesito tanto de esto, ¿verdad? Unas simples preguntas, ¿no?, que podríamos hacernos. Pero antes de ir a eso, Tamara, contanos algo. ¿Cómo estuvo ayer ese seminario? Bueno, la verdad fue una actividad súper productiva. Desde GEMA venimos trabajando hace mucho con IARSE en distintas propuestas, en esto que te decía antes, ¿no?, de acercar estos temas a la sociedad para empoderarlos, ¿no?, a cada uno de nosotros como agentes de cambio. Y lo que teníamos atrás de este proyecto era no solamente generarle herramientas y contenido al mundo educativo en relación a estos temas, sino también el objetivo de unir mundos, ¿no? Es decir, el Estado, la educación, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, de alguna manera todas desde su lugar vienen haciendo cosas al respecto, y entendemos que la transformación en todos estos temas viene sí o sí desde una mirada sistémica de esto, ¿no?, de reconocernos como parte de un todo. Entonces, el seminario tiene a nivel de contenido mucha profundidad en lo que son conceptos, ¿no? Esto que vos decías, no todo el mundo entiende de qué hablamos cuando hablamos de estas cosas, no todo el mundo está cercano a la dimensión de la gravedad de los problemas a los que nos estamos enfrentando como humanidad. Y por otro lado, a nivel de los educadores, también entendemos que a veces hasta sin querer depositamos muchísimo en ellos, ¿no? Bueno, ellos son quienes tienen que hacer, educar, generar valor, todo como un montón de cosas, pero ¿quién le da las herramientas para todo eso, no? Porque en el mundo están sucediendo e innovándose cosas permanentemente, claro. Y entendíamos que este era uno de esos temas en el que, si nosotros queremos trabajar junto con ellos para que los niños tengan cada vez más conciencia en estos aspectos, tenemos que acercarles información, tenemos que acercarles herramientas, tenemos que entender qué les pasa a ellos cuando hablamos de este tema, porque esto es o no un tema que se trabaja en el aula, y solamente se logra eso a través del diálogo y el acercamiento. Entonces, esta actividad, además de generar
un valor en sí mismo por el contenido y las herramientas, también fue un punto de encuentro, un punto de diálogo y de conversación, de entender qué está pasando en las escuelas con esto, qué cosas están trabajando, además de todo el contenido que traía el IARSE, que además se deja después en una plataforma que es abierta, o sea que cualquier docente puede entrar. El sitio es www.rsdocentes.org. Ahí puede entrar cualquiera que esté trabajando en el mundo educativo y quiera profundizar en los contenidos. Y lo que hicimos además acá en Uruguay fue como también darle una mirada local, entonces poder acercar experiencias del mundo educativo que estén alineados a estos temas. Recuerden que cuando Tamara habla de IARSE se refiere a el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. Su director ejecutivo, Alejandro Roca, está con nosotros conversando. A mí me da la sensación cuando yo los escucho a ustedes y cuando he leído acerca de estos temas que hay como muchos actores que podríamos protagonizar esta creación de nuevos paradigmas, ¿no? Que en alguna medida lo es. Bueno, por un lado, nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, en nuestra común y corriente vida, en las grandes y en las pequeñas cosas, ¿no es cierto? Exactamente. Y como consumidores, o sea, digo, hay está. muchos roles que nosotros cumplimos socialmente. Bueno, somos ciudadanos. Me tenés que ayudar, Ale, Bueno. me tenés que ayudar, Tocayo. ¿En qué cosa? Porque también siento que los grandes discursos, las grandes consignas son necesarias, pero también se necesitan El día a día, sí. tips, consejos, Sí, pautas, tal cual. ¿verdad? Para que... Las cosas de tu día a día como individuo y tus impactos ambientales en tu hogar, por ejemplo, ¿no? Es decir, el cuidado de la luz, el cuidado del agua, el cuidado de determinados elementos que aún a título individual nosotros tenemos un impacto sobre ese entorno ambiental en el que estamos. El tema de la elección como consumidores de productos y servicios que sean sustentables, eso ya es llevar tu compromiso un pasito más adelante, es empezar a revisar las etiquetas de los productos. Y ahí va, ¿qué cosas tengo que ver? Sí. ¿Qué cosas tengo que descubrir? ¿Qué cosas tengo que tener en Si cuenta? está producido por alguna comunidad específicamente, si tiene algún sello como el sello FSC que hace que ese papel o ese cartón o ese embalaje del producto que estás comprando viene de bosques gestionados sustentablemente, si tiene alguna etiqueta o algo que permita medir la trazabilidad social o ambiental de ese producto. Es decir, vos decís, yo voy a elegir comprar esto, pero voy ante igualdad de producto, voy a priorizar aquel que sea fabricado, o informarme también sobre qué están haciendo algunas compañías, como para saber por qué comprarles a ellas y no a otras, ¿no? Mira, te agrego además en relación a la actividad de ayer, por ejemplo, cosas bien concretas. Sí. La actividad, además, obviamente en su organización sigue criterios ambientales y responsables. Entonces, una de las cosas que hacemos es medir la huella de carbono del evento. ¿Qué significa esto? Claro. ¿No? Dimensionar cuánta fue la emisión de carbono en relación a esta actividad. Y para eso, a cada persona que entra le preguntamos desde dónde viene, qué eligió para venir, auto, ómnibus, bicicleta. Ahí tenés una elección muy simple. Si voy a una actividad y sé que hay varios y voy en auto, chicos, vengan, usemos un auto para ir a algo en donde vamos a encontrarnos todos, por ejemplo. Claro. Si me queda 10 cuadras, en vez de tomarme un taxi, capaz que voy caminando. Entonces, como que son esas pequeñas cosas que después terminan en resultados de cosas que parecen como muy lejanas, ¿no? Bueno, pero además que en la chiquita también producen buenas noticias de carácter económico, de Sí, salud, bueno. también convengamos, ¿no? Sí. Porque te ahorras combustible, te ahorras el... Es que la sustentabilidad y la eficiencia son sinónimos que o sea, son conceptos que trabajan muy de la mano, porque de eso se trata, ¿no? O sea, hoy estamos en una situación tal en donde no solamente nos tenemos que ocupar de reducir, sino nos tenemos que ocupar de reciclar y a su vez de regenerar todo lo que nos hemos encargado de destruir durante este tiempo. Pero en realidad hay como una conciencia, o sea, hay una necesidad de tomar conciencia de esto que traías vos, de consumir menos, ¿no? Mientras que seguimos tratando de reparar, ¿no? Empezar o sea, porque si mantenemos la misma actitud de consumo y nos ocupamos también de reparar, o sea, no llega al equilibrio nunca. Esto que decía Ale, estamos o sea, ya nos consumimos la capacidad que tiene el planeta de generar en este año. El 2 de agosto hay una organización que es WWF que mide lo que ellos llaman el Overshoot Day, o sea, qué día el hombre le pasa de ver al planeta Tierra. Te digo así los datos muy genéricos. En 1987 la Tierra nos alcanzaba hasta el 19 de diciembre.
este año 2017, el 2 de agosto, se nos acabó la capacidad de la Tierra de absorber el impacto de nuestros consumos. Por eso esta reflexión sobre el consumismo y sobre las formas de consumo, hoy tenemos esta aceleración del consumo, obviamente repercute no solo ambientalmente, como te digo, sino también socialmente. Es decir, hay una cultura que se cree que la felicidad se alcanza a partir del consumo y se ha reducido también la tasa de reposición de algunos productos. Oye, el celular antes te duraba 3 años, ahora al año la tendencia es cambiarlo cada vez más rápido. Y lo mismo, esto obviamente es un paradigma, como decíamos, ¿no? Es una forma de mirar el mundo que creo que francamente tiene que entrar en cuestionamiento, porque no resiste el mundo los niveles de concentración de riqueza que hay actualmente y no resiste los niveles de impacto sobre el recurso natural. Y hay otro tema que viene como muy ligado a esto, que es lo social, ¿no? Porque también estamos ante muchos desafíos a nivel social. Entonces hablamos de inclusión, hablamos de temas de ética, de respeto. Eso tiene que ver con nuestro día a día, con la conducta sobre la cual nos vinculamos con el otro. Eso también necesita una atención, necesita un parate y una reflexión. Y de eso se habló muchísimo ayer, porque si nosotros queremos nuevas generaciones alineadas a estos conceptos, tenemos que ir a lo simple, ¿no? Porque esto en el fondo, y es lo que planteaba ayer Ale en el seminario, es un tema de respeto, de ética, ¿no? De ir al valor más simple. Si uno se ubica en ese valor, todo lo que genera de ahí en más está alineado. Uh-huh. Entonces, esas grandes transformaciones tienen que ver con la suma de pequeños cambios. Los temas sociales realmente van a literalmente cambiar y transformar las organizaciones, ¿no? Hoy esto que se habla del choque intergeneracional con los Y, no sé si has escuchado, Ale, sí, claro. Es claramente una manifestación. Las nuevas generaciones demandan de las organizaciones para las que trabajan mejor calidad de vida, mayor flexibilidad horaria en su trabajo, temas de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, alguna libertad que nosotros generacionalmente no lo hubiéramos concebido y ellos tienen, y lo charlábamos también ayer en el seminario, vienen con otro paradigma, vienen seteados, y una organización que quiera retener a las nuevas generaciones va a tener que adaptarse a las demandas de públicos que vienen de vuelta, seteados de otra manera y con otro paradigma, y que lo están exigiendo y que pronto van a ser mayoría ellos en el mundo de las empresas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con muchísimas compañías, sí, están enfrentando el problema. Ayúdame a entender eso, porque también es cierto que ante esto que vos decís está el otro discurso de que justamente las nuevas generaciones vienen con otro concepto del trabajo, yo lo voy a groserear, que son una manga de vagos, que son que ya no respetan, ¿verdad? Que y de pronto en realidad lo que estamos es en ese momento de fricción necesaria, constante y permanente a lo largo de la historia de la humanidad, y es que nuevos modos de vincularme hace que choquen con los anteriores. ¿Dónde nos colocamos, si querés, si estás medio bisagra entre mirá qué buena forma de relacionarse, o che, vamos de mal en peor y vamos al ocaso? Mira, claramente estamos en una transición, claramente se está produciendo esto que decías vos, el momento de choque, ¿no? De choque más franco e intergeneracional, pero creo que nos enfrentamos a dos modelos o dos paradigmas de mirada del mundo del trabajo que son, no te digo antagónicos, pero que son bastante diferentes. O sea, las nuevas generaciones en ese sentido tienen mucho más claro qué buscan y qué desean encontrar con su empleador. Tienen por ahí, no es que otro le está dando el empleo, sino que ellos están eligiendo a quién o dónde trabajar, y en eso también hablábamos, mucho más volátiles a la hora de decidir, por ejemplo, cambiar de trabajo o renunciar para irse a un viaje, que casos que te puedo contar, miles de empresas con las que trabajamos. Claro, y que el tío le dice, ¿cómo vas a hacer eso, mijito? Que el padre le dice, ¿cómo te vas? Bueno, sí, y ellos pueden tomarse un año sabático o renunciar para irse a un viaje de 2 meses con amigos, que nosotros generacionalmente no lo hubiéramos concebido como algo posible, pero nos guste o no, no tengo la respuesta de decirte si no creo que sean realmente una manga de vagos, sino que no, lo decía jugando, pero es lo que es otro paradigma, es el resorte que se activa en primera instancia no sé si tanto gente de mi edad, yo tengo 52 y además en general me obligo a ser
me obligo ideológicamente a creer que las cosas que vienen van a ser mejores, entre otras cosas porque tengo un hijo de 4 años. Claro. Y yo no puedo tener un paradigma de que mi hijo va a vivir en un mundo peor que el mío. Me resisto a eso, ¿verdad? Para eso trabajamos todos los días. Claro, justamente, para que él viva en un mundo más agradable, con nuevos y permanentes problemas. Bueno, pero esa es la vida de la humanidad. Pero vos, Tamara, me querés decir algo. En realidad yo en esto que decís, porque además es un tema que surge mucho en las empresas y lo hemos traído. Y a ver, hay un tema de que siento que nosotros también tenemos como el desafío y siento que también estamos como en un momento en donde tenemos una generación con determinados paradigmas adelante. Nosotros estamos como en una transición y una nueva generación que ya viene con otro paradigma distinto. Y tal vez el error es querer entender al otro sin salir del lugar en el que nos ubicamos, ¿no? Como, por ejemplo, no, esta generación no respeta. Bueno, pero ¿desde qué lugar estamos mirando el respeto? ¿El respeto es decir que sí al grande? O sea, ¿ese es el respeto? Siempre y en cualquier circunstancia. ¿O el respeto es respetarme a mí y hacer valer las cosas que yo siento y darle lugar a los valores que yo sostengo? Entonces, sin entrar como en esa conversación, creo que tenemos como un gran desafío de rescatar de cada una de estas generaciones lo mejor que traen, ¿no? Porque también en las generaciones que vienen ya de tiempo hay mucha sabiduría, que yo creo que también es bueno tomar en algunos aspectos, pero también rescatar este impulso y esta energía de las nuevas generaciones que ya vienen con un chip dado, que estas discusiones más de valores como más esenciales no están otros. Y creo que tenemos que también pararnos a entenderlos desde ese lugar en el que vienen y no con nuestro paradigma. ¿Cuál es el rol que en estos asuntos juegan? Yo decía más temprano, ¿no? Bueno, nosotros cada uno, después los actores privados, cada uno ya a un nivel más institucional, empresas, organizaciones, instituciones, pero qué rol también están llamados a jugar los estados como tales, ¿verdad? Es decir, en sus políticas públicas, en sus agendas, en sus normas, leyes, decretos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se interrelacionan estos tres escenarios, por de algún modo decirlo? A ver, el Estado cumple un rol esencial en este proceso. Es como decías vos, es quien dicta la política pública y quien fija las reglas de juego. Yo creo que los Estados, en primer lugar, tienen que aprender mucho de sustentabilidad, falta mucho conocimiento y interiorizarla como un modelo de gestión. O sea, lo que hay que entender es que los Estados tienen que ser gestionados sustentablemente, tanto su propia actividad como su vínculo con los terceros. Por decirte, en Chile, España, están modificando sus leyes de compra pública para que la compra pública no solo contemple en una licitación el menor precio, sino que pregunte también sobre variables sociales o ambientales de quien licita o quien oferta en una licitación. Entonces, a lo mejor no es el menor precio que se paga, pero sí el que más valor total crea, entendiendo que el valor no es solo económico, sino que es económico, social y ambiental. Insisto con esto porque es cambiar el paradigma del cual miramos las cosas. Vos podés estar licitando como está en una ruta y que te pasa el menor precio, vos le aprobás la licitación y en realidad esa empresa está extrayendo los áridos de un río y está haciendo un impacto ambiental que es mucho más dañino que el menor precio que te pasa, cuando solo mirás con un prisma económico. Por eso hay que empezar a mirar los procesos desde una triple cuenta de resultados. Pero entonces déjame cruzar de vereda para decir, claro, lo que pasa es que eso lo podés hacer cuando tenés, como un término que se acuñó acá desde hace algunos años a través del ministro de Economía, espacio fiscal suficiente que te permite cierta libertad de decir, bueno, este no es el más barato, pero es, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente, porque digo, hoy en muchas empresas que están compitiendo y licitando están logrando sostener precios. O sea, no es que acá también hay muchos mitos. El primer gran mito es la sustentabilidad sale más cara. No necesariamente. Es un excelente negocio para una empresa gestionar sustentablemente y la hace más sustentable en el tiempo, que esto es algo que a las empresas siempre les va a interesar, que es perdurar y permanecer en el tiempo. El segundo mito que también siempre enfrentamos como YARCE es, solo lo pueden hacer las grandes empresas. Mentira. Cualquier pyme puede gestionarlo a su escala. O sea, no le vamos a pedir la misma tipo de programa y actividades a una pyme que a una gran empresa, pero sí podemos pedirle a la pyme que diseñe algo a su escala y a su tamaño y acorde a sus temas. Bueno, Gema es una pyme justamente hiper convencida de esta línea y te bajo un tema bien concreto en relación a esto que decían. ¿Me lo bajás luego de la pausa? Perfecto, ¿sí? claro. Y ya de paso hablamos de ese concepto, qué significa esta especie de
A mí me da la sensación que luce como nota, ¿no? Como cuando nos ponían las notas los maestros o los profesores. Empresa B certificada. Bueno, ¿de qué hablamos y cómo se puede aspirar a eso? ¿Y por qué tendría sentido aspirar a eso? ¿Y qué ventajas o beneficios podrías tener como empresa grande, mediana o chica si sos empresa B? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando acerca de sustentabilidad. Ya volvemos con la mañana en camino. 099-894-987. Los mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Buen día, gente. Estoy de acuerdo con la sustentabilidad, pero ¿les parece posible con el camino que ya tomó este sistema capitalista en donde el consumo es cada vez mayor? La esperanza es lo último que se pierde, lo dice el canario que manda saludos. ¿Acaso no es una batalla que se sabe que se pierde? El canario, me parece que la respuesta está entre la esperanza es lo último que se pierde. Si perdemos la esperanza de construir un mundo mejor para las próximas generaciones, pierde un poco el sentido de lo que hacemos día a día. Es decir, yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer un cambio, pero eso supone, obviamente, como decíamos, un brusco cambio de paradigma en respecto al consumo y respecto a la mirada sobre nuestros impactos personales y organizacionales sobre la sociedad y sobre el planeta. Es decir, si no hay un abrupto cambio y drástico cambio, se habla de 2030 como una fecha clave donde confluyen muchísimas variables. Es casi un punto bisagra de cambio. Si tenemos todavía 13 años. No es buena noticia los anuncios que ha hecho el presidente Trump, ¿verdad? Saliéndose de acuerdos anteriores. Es pésima, da la sensación que luce como un palo en la rueda, ¿no? El presidente francés recién electo, de hecho, salió a confrontarlo a Trump, porque lo que Trump desolló o se dio marcha atrás es lo que se llama el Acuerdo de París. Claro. Es un acuerdo que tenían Estados Unidos y China de reducir gradualmente sus niveles de emisiones de CO2 al ambiente en cumplimiento con un acuerdo global que hay en cuanto a emisiones para no superar el aumento de la temperatura promedio del planeta por encima de los 2 grados, porque eso puede tener consecuencias drásticas para la vida, ¿no? Anegación bueno, ustedes viven en zonas costeras, así que eso sería todavía más problemático para una ciudad como Montevideo, por ejemplo. Pero bueno, el mundo está discutiendo sustentabilidad, no es que a nosotros se nos ocurrió y un día salimos a hablar de este tema. Los grandes líderes mundiales están discutiendo de qué manera hacer foco a los problemas sociales y ambientales que tiene el planeta. ¿Qué significa entonces empresa B certificada? Gema, que es quien coorganizó, ¿verdad?, este seminario, a propósito para docentes públicos, privados, de primaria, secundaria. ¿Cómo fue la cosa? Sí, la convocatoria fue abierta. Fue un evento que estuvo declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura y también avalado por primaria. Entonces, a través de las inspecciones técnicas se convocaron a maestros de todo el país. También se trabajó con la Asociación de Colegios Privados, se convocaron a centros CAIF. En realidad fue bien abierta, era una actividad gratuita. La idea es seguir replicándola y las futuras actividades seguramente se planifiquen también en el interior del país. Y bueno, sí, la realidad es que para todo quien esté vinculado al ámbito educativo, me faltó también universidad, ¿no? Habían también docentes tanto de UTU como de centros universitarios. Bien, y ahora sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de empresa B certificada? B labial, B larga, ¿no? Sí, B larga. Bueno, bien, a ver, en esta línea, ¿no?, justo de este mensaje que llegaba, un poco lo que empresas B están dentro de un movimiento global que se llama Sistema B. ¿Qué es lo que se entiende a través de este movimiento? Visualizamos que el poder de las empresas de poder ser parte de este cambio, ¿no?, y utilizar la fuerza de mercado como una solución. Es decir, transformar la forma en la que consumimos. Es decir, entendiendo que si bien necesitamos empezar a consumir cada vez menos, también tenemos la oportunidad de ser partes de ese cambio cuando elegimos qué consumir o hacia dónde dirigir nuestros negocios. Entonces, ¿qué es lo que proponen las empresas B? Un negocio de triple impacto, en donde se tenga en cuenta no solamente, como decía Ale recién, la variable económica, sino también la social y la ambiental, van necesariamente de la mano. La certificación lo que hace es
plantear a las distintas organizaciones un proceso de evaluación a través de la cual se testea más o menos en qué situación está la empresa en estas distintas variables. Si la empresa logra la certificación, y esto se logra a través de un puntaje mínimo, tenés una escala que es hasta 200, con 80 puntos ya podés certificar. ¿Esto qué garantiza? Que la empresa en la actividad que realice, en el servicio o el producto que esté desarrollando, está generando una solución de la mano de su crecimiento económico. Es decir, todas las empresas B nacen con un propósito, de brindar una solución a un problema social o ambiental. Y ese propósito de solución es un negocio. Pero una empresa X que no nació con ese propósito, bueno, puede de algún modo reconvertirse y tenerlo como un objetivo, claro, y aspirar a... Bueno, de hecho GEMA no nació como empresa B. GEMA se certificó el año pasado porque entendimos que lo que planteaba Sistema B era justamente a lo que estábamos apuntando, ¿no? Y de hecho este proceso de evaluación lo que hace es mostrarte ese camino, que a su vez lo interesante es que termina transformándose en una herramienta de gestión, porque te permite identificar dónde tenés posibilidad de profundizar en tu impacto positivo, ¿no? O sea, a medida que te va haciendo preguntas, por ejemplo, a nosotros nos pasó, ¿no?, que a través del proceso de evaluación descubrimos que teníamos como un potencial en todo lo que tenía que ver con el impacto con nuestros proveedores, la elección. Ayer, por ejemplo, en la actividad, el servicio de catering del evento estuvo a cargo de una organización que se llama CEPRODI, que trabaja con madres en situación de vulnerabilidad. El costo del presupuesto era exactamente el mismo que cualquier otro servicio, pero había atrás un impacto social que generaba como un valor distinto. Entonces, en ese tipo... Es como la construcción del puente, exacto, a la que hablabas tú, Alejandro. Exacto. Es decir, tengo que tomar en cuenta otros elementos, además. Exactamente. O sea, no solamente, la calidad del producto, sino dimensionar qué pasa atrás. Bueno, había un montón de madres que están queriendo reinsertarse en el mercado laboral. Bueno, ¿y cómo estuvo? Para saber si... Exquisito, se los recomiendo. La organización se llama CEPRODI, www.ceprodidih.org. Es una organización que viene haciendo un trabajo impresionante y que viene vinculado con esta mirada de las empresas. Y esa certificación, ¿quién la otorga? ¿Quién la da? ¿Y qué legitimidad tiene ante otros actores? Mira, en el mundo son más de 2.300 las empresas B certificadas. En Latinoamérica llegamos a 300 hace poquitos días. El organismo que certifica se llama B-Lab y está en Estados Unidos, que fue donde nace este movimiento. ¿Y qué es lo interesante que tiene este movimiento? Que la certificación no es solamente un proceso de una herramienta de gestión y un proceso de evaluación, sino que también las empresas B lo que tienen es la protección de su propósito y de su estatuto. Todas las empresas B tienen que, en el caso de que no lo hayan tenido definido así cuando surgieron, que modificar sus estatutos para que en el caso de ventas o cambios y demás, la variable que se tome en cuenta no sea solamente la económica. Es decir, el negocio no puede cambiar solamente por una variable económica. Entonces las decisiones financieras siempre van a tener que tener en cuenta también el impacto social y ambiental. Y esa es la protección que la certificación también garantiza. Y acá en Uruguay se está presentando ahora en estos días, de hecho está sucediendo ahora, un fondo de economía circular en el que se va a presentar un proyecto de ley para poder también darle un lugar jurídico a esta nueva forma de empresa. Que cuando uno va a abrir una empresa, es la ley de empresas BIC, que son empresas de beneficio de interés colectivo, además de tener la opción de decir, bueno, quiero abrir una unipersonal, una RCRL, quiero abrir una empresa con estas características. Entonces eso le va a dar una estructura jurídica a este movimiento de empresas que está generando esto que hablabas antes, ¿no?, del rol del Estado, la institucionalidad. Entonces acá es donde de vuelta, ¿no?, es una mirada sistémica, en donde el éxito de esta nueva economía que plantea Sistema B, en donde el eje es la persona y la naturaleza, no depende solo de los empresarios, depende de los consumidores elijan este tipo de productos, depende de que el Estado otorgue la institucionalidad necesaria para que esto opere. Entonces, bueno, desde ese lugar
Sistema B se plantea como un movimiento que a su vez tiene toda una línea académica de investigación permanente de estos asuntos y que bueno, se va interactuando. Bien, muy bien. En Uruguay somos 10 las empresas B certificadas, es un movimiento de que... distintos... Todos distintos rubros, bien. sí. Es un movimiento que nuclea más de 500 personas, se hacen cursos de multiplicadores B, que los multiplicadores B, esto que decía Ale, ¿no? Son quienes tienen también la responsabilidad de multiplicar el mensaje, ¿no? De contar que esto está sucediendo, de mostrar que también hay estas opciones, de que podemos ser... nosotros cuando hablamos mucho dentro de Sistema B, tiene que ver con esto de recuperar el orgullo de ser empresario, ¿no? Y que el ser empresario deja de ser, como parece hasta ahora, una mala palabra, sino que en realidad uno recupere el sentido de esa habilidad, asociando esa capacidad a una solución. Bien, en Argentina, ¿cómo hay, vos que advertís, hay avances más concretos, más específicos a propósito de estos temas, si por ejemplo los comparamos con Uruguay? Yo creo que por un lado hay como mayor escala de algunas compañías grandes que por ahí tenés un mercado un poquito más grande que el de Uruguay, pero en líneas generales veo bastantes paralelismos. Específicamente de Sistema B, la Argentina tiene cerca de 50 empresas certificadas B, como para darte algún dato comparativo contra las 10 que hay aquí, pero bueno, imagínate que en proporción de escala, claro. Te diría que están más avanzado Uruguay que la Argentina en este tema. También está en debate en Congreso esta ley o este proyecto de ley para facilitar la creación de... esto habla un poco de la importancia del movimiento, ¿no? De empezar a crear, o que desde la génesis algunas compañías ya tengan con esta mirada de triple impacto. El lema del Sistema B, de hecho, no es ser la mejor empresa del mundo, sino ser la mejor empresa para el mundo. Que esto básicamente habla y muestra la filosofía. Un caso bien paradigmático es Natura Cosmético, esta empresa brasilera que realmente ya es un gigante a nivel global, que es la empresa más grande que ha certificado B. O sea que es una empresa, una gran compañía. Por darte un dato, en Natura Cosméticos se hace una encuesta global que se llama el Globescan, que por mención espontánea de las personas en todos los países del mundo, que les piden que digan cuáles son las empresas más sustentables. Natura ya aparece sexta como en menciones espontáneas, siendo una empresa latinoamericana que no tiene presencia en todos los continentes. La primera a nivel global... Brasileña, sí. La primera en menciones espontáneas, con 46% de las menciones, Unilever. La segunda es Patagonia, de la textil de ropa. Y la tercera es una empresa canadiense-americana que fabrica alfombra, que se llama Interface. Esas son el podio de las empresas más sustentables del mundo, consideradas por mención espontánea por esta investigación que está validada globalmente. Bueno, muy bien, chicos. Tengo la sensación, que yo sabía que iba a ocurrir, que apenas hemos abierto una puertita para ingresar a un mundo que merecerá nuevas preguntas, ¿por qué no? Nuevas respuestas y por ende nuevos encuentros. Seguro. Así que gracias por el tiempo. ¿Cuándo te regresas a tu país? Esta noche regresamos, pero bueno, la invitación... Está linda Córdoba, está como para ir. Está lindo Córdoba, pueden venir con mucho gusto, tomaremos algún fernecito o algo. Bueno, sustentable, ¿no? Viene del mundo vegetal. Así que no hay como errarle. Bueno, muchas gracias a Alejandro Roca y a Tamara Ferré, gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde. Muchas gracias por la visita, pero más por compartir tanta información. Gracias por la invitación y por la conversación. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com